este micrófono no funciona, pero igual. Acompáñenme a hablar de por qué Bad Bunny hizo más por Latinoamérica que Donald Trump, mientras me zampo una coquita. Tenemos que movernos, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Así es como empieza el documental Aquí vive gente, de Benito Martínez Ocasio, directamente del espacio, más conocido como Bad Bunny. Esta frase es dicha por una de las personas entrevistadas ahí. En este documental justamente se tocan un montón de temas, la verdad, por haber sido tan corto, como el desplazamiento de los pueblos locales, como la gentrificación, como las cartas de desalojo que han sido tan conocidas en Puerto Rico, porque a personas que pueden llegar a vivir 20, 30, 40, 50 años en un lugar, les dan un plazo máximo de 30 días para abandonarlo cuando sus arrendadores venden ese local. E incluso de los beneficios tributarios que les dan a los extranjeros estadounidenses para residir ahí en Puerto Rico. E incluso se hace un símil de la economía del turismo como la economía de la plantación. En síntesis, se puede decir que no se habla del proceso de gentrificación tan popularizado últimamente y un problema tan real en la actualidad como un problema solamente de territorio, es decir, como un problema solamente del desplazamiento de los pueblos y ya, ¿no? Como que subió el precio y las personas ya no pueden pagarlo, entonces se van, ¿sabes? No es tan simple como eso. Incluso lo comparan con una nueva forma de neocolonialismo, es decir, como una nueva forma de colonialismo. Si no, estoy redundando. Y yo, justamente, luego de haber visto este documental, me quedo con, o sea, de haberlo visto por segunda vez, me quedo con esta como comezón por comentarlo aquí, porque hice una especie de video ensayo para esto, pero, wow, esto de aquí no está patrocinado por Sprite ni Coca-Cola, así que supongo que tengo que quitar esto como las... O sea, no gano nada aún de YouTube, pero tengo que hacer como que sí. Ay, suena horrible. Luego de ver este documental, se me quedó esta comezón, estas ganas por hacer un video ensayo mejor estructurado que el anterior que hice. Entonces eso es lo que estoy intentando ahora. Probablemente no voy a tener mucha edición porque siento que lo que más me da flojera es editar mis videos, así que desde ahora decido que solamente van a ser cortes y pequeños fragmentos de edición, por decirlo así. Así que voy a ser solamente yo hablando. Dice que no les gusta, bueno, pues hay un montón de otros canales que les bombardean con, no sé, con letras y sonidos de cada rato y memes, que la verdad que yo no estoy con la energía ni el tiempo para hacerlo. Así que en este video ensayo voy a hablar de la dependencia que tienen los estados americanos, los países americanos, latinoamericanos, con Estados Unidos, desde la economía, el aspecto social y la arquitectura incluso, que como saben, por si son nuevos, esta es mi carrera. También del desplazamiento de los pueblos y también de este símil tan curioso que hacen en este documental de la economía del turismo como la economía de la plantación. Voy a trazar el inicio de todo en 1823, cuando un hombre bastante viejo y, no sé, bastante mediocre, como James Monroe, pero digamos, se le ocurrió, pues, digamos, en este periodo, dar un discurso que posteriormente sería la declaración de la doctrina Monroe, tan conocida por esta frase de America for the Americans, o sea, América para los americanos, porque yo tengo, creo que soy B2 en inglés. No sé si es que se han dado cuenta, pero esos lentes no tienen luna, o sea, yo puedo hacer esto, pero siento que veo bien con esos lentes, así que, bueno, mis lentes normales son circulares, pero son muy cute, pero no me dan esta aura así como de, ¿sabes? Como de que siento que puedo hacer como así. Esta doctrina, la doctrina Monroe, considerada por muchas personas, ¿no?, bastante bien recibida en la época, y fue considerado como algo que continuaba esas políticas aislacionistas, digamos, trazadas inicialmente o lideradas inicialmente por el discurso de George Washington, justamente para evitar la integración de Europa en los países de América, ¿no?, el continente americano en general. Es decir, que Estados Unidos se sintió un poco con la, digamos, esta potestad, al menos se pintó con esta imagen de que él iba a ser el protector de todos los otros países que aún estaban en proceso de independizarse, ¿no?, de las colonias europeas. Dijo, no, América es para los americanos, pero digamos, este ángel de la independencia, de la democracia,
como escuché en un podcast por ahí, cobra caro. Y es así como digamos, inicial aislacionismo con el objetivo de separar el hemisferio occidental con las potencias europeas, posteriormente fue bastante criticado, porque las personas se empezaron a dar cuenta que en realidad lo que querían era Estados Unidos bajo este discurso, estos discursos rimbombantes de decir, no, es que yo soy el protector del continente americano. En realidad lo que quería era expandirse y dominar de manera súper soft, ¿no? Porque los quería proteger, entonces él era el que sabía, el que tenía el control a los demás países de América. Y esto voy a intentar como que, digamos, representarlo con algunas propagandas políticas de la época. Voy a ponerlas por acá, supongo, pero sí. Digamos que incluso en la propia propaganda política de protección a los otros países americanos, ¿no? De Latinoamérica, Estados Unidos seguía teniendo esta visión tan condescendiente, o sea, tan de ver como salvajes a los otros países. Y es ahí justamente donde se popularizó esta frase de Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Antes de que empiecen a justificar inequívocamente a Estados Unidos por todo lo que haya hecho, primero quiero decir que la gente, digamos, los críticos de la época y hasta ahora, por supuesto, de la doctrina Monroe, no es que, digamos, un día se la inventaron. Dijeron, no, yo creo que en realidad es porque nos están viendo como un poco estúpidos y que quieren robarnos territorio, sino porque el expansionismo como objetivo de Estados Unidos se empezó a ver de manera visible. Es decir, después de la declaración de la doctrina Monroe en Estados Unidos, misteriosamente se comenzó a expandir hacia el sur, porque como sabemos, o por si no lo sabían, Estados Unidos inicialmente era un país súper chiquito, o sea, por decir la mitad o menos de la mitad de lo que es ahora. Y es así como empieza a declararle la guerra a países que apenas se acaban de independizar. En este caso, la más conocida, digamos, puede ser la guerra con México, ¿no? Donde le arrebata la mitad del territorio mexicano, porque por si no lo sabían, Nuevo México, California, Wyoming, si no me equivoco, Arizona, Nevada y Utah también son parte, bueno, también originalmente eran parte de México, pero ahora pues son parte de los Estados Unidos de América. Luego tenemos la guerra hispanoamericana, o creo que también le dicen hispano-estadounidense, donde estuvieron involucrados España, Estados Unidos y bueno, vaya, digamos, estos estados que posteriormente fueron anexados a Estados Unidos como Puerto Rico, Filipinas, la Guam y Cuba. Luego de intentar salvar de las manos de España y bla 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 a Puerto Rico, Filipinas, la Guam y Cuba, es que Estados Unidos les dice, bueno, ahora como no son de España, se anexan a mí, siendo así que España pierde a Filipinas, la Guam, Puerto Rico y Cuba, y Cuba queda bajo la independencia tutelada de los Estados Unidos, y Puerto Rico, Filipinas y la Guam pasan a ser un anexo directo de los Estados Unidos. Claro, posterior a esto ya es como, digamos, Estados Unidos empezó a consolidarse como este imperio militar que era. Ya acercándonos hacia 1900, empezaron a haber, digamos, estas extensiones o reformas, no sé, de la doctrina Monroe, que se lo conocen como los corolarios. El primero es el corolario de Rutherford, que trata sobre los canales interoceánicos. Es decir, Howard Rutherford dice, bueno, como nosotros estamos protegiendo a los países latinoamericanos, es por eso que vamos a controlar cada canal interoceánico que se cree en todo el continente. De esa forma también es que se empieza a crear el canal de Panamá y lo controla Estados Unidos, porque esto nos va a ayudar, por supuesto, a evitar que vuelvan a invadir las potencias europeas el territorio americano. Solamente por eso, por supuesto. Y luego es que llega el corolario de Roosevelt, donde él dice que cada país latinoamericano, o sea, que esté en el continente americano, puede ser controlado por los Estados Unidos, de manera que puede intervenir y puede reordenar ese país con el objetivo de preservar los intereses de las empresas estadounidenses que tengan en la mira ese país para su inversión. O sea, cada vez era menos, digamos, disimulado, ¿no? En demostrar sus verdaderas intenciones, para que las personas quieran justificarlo aún así. Entiendo que algunas personas todavía siendo un poco
que no se pone a pensar 2 minutos, pueden decir, bueno, es que me hace sentido, ¿no? Que un país diga, yo te ayudo a dejar de ser una colonia, pero me das la mitad de tu territorio. No sé, o sea, tan protector no eras Estados Unidos. Así es que Jaime Preciado Coronado nos dice que bajo la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos se constituye una marca de esclavitud, de racismo y de supremacismo blanco, que serán las que orientarán las doctrinas de política exterior del que luego sería el imperio hegemónico a lo largo del siglo XXI. Por ello también voy a citar a un politólogo chileno, si no me equivoco, Marcos Reutemann, quien a continuación nos dice que a final del siglo XIX el triunfo del liberalismo conservador, neocorporativista y oligárquico se fundó sobre su capacidad de conciliarse con la Iglesia, dejándole la libertad de acción misma que había sido limitada por el liberalismo radical, a cambio del consenso de la paz necesaria para el progreso. El liberalismo conservador logró con esto conciliar provisionalmente al país real, corporativista y católico con el país legal, una aplicación laxa de las constituciones liberales. El liberalismo radical, anticlerical y democrático, constituido en gran parte por las sociedades de ideas, pagó con su marginación política, su rechazo de la América Latina profunda y su búsqueda hacia una sociedad imaginaria, secularizada y más igualitaria. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en español, lo que nos quería decir Marcos Reutemann, porque ustedes son bastante densos por lo que he encontrado. A finales del siglo XIX, muchos países de América Latina adoptaron, digamos, estas constituciones liberales, ¿no? Al independizarse. Pero en la práctica, seguían siendo sociedades, por supuesto, después de la colonización y el lavado de la cultura que hubo, seguían siendo estas sociedades tradicionalmente conservadoras, ¿no? Profundamente católicas y controladas por las élites. Entonces, este llamado al liberalismo radical, que intentaba imponer esta separación entre el Estado y la Iglesia y promover una sociedad más democrática y más igualitaria y bla 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 bla, todo lo que sabemos que vino con la Ilustración y bla bla bla. Okay. Este liberalismo radical, que intentaba entonces separar el Estado y la Iglesia, se chocó con esa realidad social. Y es por ello que terminó siendo tan marginado políticamente, es decir, tan bien poco recibido para lo que se esperaba, ¿no? En cambio, el liberalismo conservador, es decir, que él no planeaba esta separación de la Iglesia y el Estado, logró mantenerse en el poder, porque negoció con las oligarquías y con la Iglesia, permitiéndoles conservar su influencia, justamente a cambio de esta estabilidad y de progreso, no sé qué, pero puedes quedarte ahí cómodo, Iglesia, pueden quedarse ahí cómodas las oligarquías. Y así es como Marcos Reutemann nos dice que se produjo esta especie de conciliación, ¿no?, entre el país legal, que estaba constituido por las constituciones liberales que se acaban de independizar los países, y el país real, ¿no? Con inversiones de corporativos, con estas jerarquías en la sociedad, con este catolicismo tan arraigado y conservador, creando estados formalmente modernos, digamos, porque ya estaban independizados, ya habían pasado esa etapa de la monarquía, de la colonia, pero socialmente aún siendo tradicionales. Lo que facilitó después, por supuesto, estos modelos tan, digamos, dependientes a la segunda élite que estaban siendo anexados, Estados Unidos. Ya a finales del siglo XIX es que empiezan a haber un montón de inversiones extranjeras en América Latina. Y es así como estaba lleno de inversiones de Gran Bretaña, de Alemania, y Estados Unidos no se hizo quedar atrás, por supuesto. Dijo, aquí es donde está el futuro de la industria. Estoy con un squishy de un ajolote de Minecraft que me regaló mi novio. Y en ese momento, esas economías tan industrializadas de la época del siglo XX empezaban a querer asegurarse de ese control de las materias primas, obviamente para mantener su crecimiento. Y por eso, invertir en otros países tan ricos en materias primas como América Latina es que se volvió algo súper importante. Pero claro, esta inversión no viene de gratis, porque implica también cierto control en los recursos naturales de América Latina. Y este control de los recursos es como se volvió una estrategia clave de las economías. Porque como digo, Estados Unidos, este ángel de la democracia y de tal, cobra caro. En ese momento es que aparece James G. Blaine, un político estadounidense que públicamente decía: no, Estados Unidos ya no quiere expandir su territorio, lo siento, o sea, ya no queremos seguir colonizándolos nuevamente. Pero
queremos expandir nuestro comercio con este proyecto al que llamó el proyecto panamericano. Esto, claro, parecía menos agresivo que invadir un territorio tal cual como, digamos, el colonialismo tradicional, pero por otra parte implicaba una nueva forma de control manejada a partir de la influencia económica. Y además que en privado se encontraron pues declaraciones de que defendía la idea de tal cual apoderarse de territorios como Cuba, Puerto Rico y Hawái, lo que evidentemente demostraba una contradicción, ¿no? Entre sus verdaderas intenciones y decir, no, es que yo no quiero, nosotros, Estados Unidos, no quiere apoderarse más de territorio, pero sí queremos sus materias primas, sus recursos naturales. Así es que cuando Blaine organizó el primer Congreso Interamericano en 1889, propuso enfocarse en los acuerdos comerciales, acuerdos arancelarios, uniones aduaneras, reducciones de los aranceles. Se iba pero a todo. Claro, en apariencia dijo, pues es una cooperación entre todos los países, una cooperación económica entre todos los países del continente americano. Pero en el fondo, por supuesto, al buscar esta reducción de los aranceles y tal, lo que él buscaba era crear estas condiciones favorables para que los Estados Unidos dominaran los mercados latinoamericanos. Una nueva forma de subordinación sin conquistar formalmente los territorios de Sudamérica. Es por ello que él empezó a tener bastantes críticos, entre ellos uno de los más conocidos, José Martí, porque él lo veía como un político ambicioso que en realidad no buscaba el bien común, sino solamente los intereses de su propio país, no económicos, evidentemente. Y él advirtió, o sea, José Martí advirtió que en realidad ese panamericanismo y bla, en realidad era un peligro real para Cuba y para el resto de Latinoamérica, porque implicaba una nueva forma de dependencia, pero ahora a los Estados Unidos. Porque claro, ahora las políticas quedaban subordinadas a sus intereses. Voy a leer algunas reflexiones textuales que dio José Martí en este primer cónclave panamericano. Quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo y el que quiere salvarse vende más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio del otro se convierte en influjo político. Cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, se hace servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y al servicio a los que necesitan de él. Lo primero que hace un pueblo para llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que quiere ser libre, sea libre de negocios. Distribuye sus negocios entre países igualmente fuertes. Si ha de preferir a alguno, prefiere al que lo necesite menos, al que lo desdeñe menos. Ni uniones de América contra Europa, ni con Europa contra un pueblo de América. Es por ello que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, uno de los ejemplos más claros, digamos, fue la United Fruit Company. Es decir, la compañía de unidad de fruta, algo así, que fue una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1899, que se dedicaba justamente a la producción y comercialización de las frutas tropicales de América Latina. Pero claro, la empresa no era de América Latina, era estadounidense. Esta y todas las denuncias que hubieron en torno a esta empresa se convirtieron en una de los símbolos, de los ejemplos más claros de este neocolonialismo. Porque ahora Estados Unidos controlaba extensas porciones de tierra en países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, dominando la producción y extracción de frutas como el plátano, ¿no? Que era uno de los que más se exportaban justamente en esta empresa. Y bueno, poco a poco se fue expandiendo a no solamente controlar tal cual los territorios agrícolas, sino también los medios de transporte que implicaban trasladarlos, ¿no? Como ferrocarriles, como puertos. Y es así que su poder económico era tan grande en estos países que posteriormente fueron conocidos como, pues debido a esta producción del banano y tal, como repúblicas bananeras. Estados formalmente, digamos, legalmente soberanos, pero profundamente condicionados a los intereses económicos extranjeros. Ahora vamos al caso específico de Hawái. Este fue un sueño que yo tuve. La relación de Hawái con Estados Unidos no, digamos, surgió de un intercambio, de mutuo acuerdo, unos acuerdos legales, reducción de aranceles, que empezaron a invertir, no tanto así. Fue, digamos, al menos para la percepción de muchas personas, un caso de desposesión directa, diría yo, porque a finales del siglo XIX, empresarios estadounidenses, digamos, crearon una especie de coalición
empresarios estadounidenses misteriosamente vinculados a empresas de azúcar. Y de esta forma, con ayuda de la milicia estadounidense, con ayuda de las fuerzas militares, promovieron el derrocamiento de la monarquía de Hawái, ¿no? De la reina Liliuokalani. Y después de esto, Estados Unidos dijo, bueno, ya no vas a tener ninguna monarquía, incluso si es que es de tu mismo territorio. Pero pues ahora, además de que ya derroqué a tu gobernador, en este caso tu monarca, ahora vas a ser un anexo de mi país. Y es así como Hawái es formalmente anexado a Estados Unidos en 1898. Desde entonces, pues Hawái es, digamos, integrado al sistema económico, un heladero ahí, integrado como un enclave súper importante del turismo, del comercio y del sistema económico en general estadounidense, subordinando toda soberanía política que podía tener Hawái, por supuesto, todo a los intereses externos de los Estados Unidos de América. Y esta historia, digamos, colonial, no es un telón de anécdotas, ¿no? Y bueno, de algo como que pasó en puntual, ¿no? Al contrario, es la base estructural que explica por qué cualquier territorio latinoamericano, después de esta dependencia de los Estados Unidos, puede ser tan fácilmente mercantilizado y turistificado a tal punto de expulsar a su propia población con el fin de los intereses económicos extranjeros. Así que, hola, soy Mileva y hablo de libros. Y hoy voy a hablar de, bueno, varios libros que tienen que ver con Bad Bunny y la dependencia de los Estados Unidos. Carlos García Vázquez, en su libro Ciudad Hojaldre, propone una idea fundamental: comprender la ciudad contemporánea ya no como una, digamos, sustitución de una ciudad tras otra, por decirlo así, a medida que avanza la historia de esa ciudad, sino por una superposición de capas. Es decir, que la ciudad no se borra, sino que se aplasta una tras otra a medida en que pasan los años. Cada época añade una capa nueva, pero no elimina la capa anterior. Puede, digamos, relegarla, sí, puede, digamos, comprimirla también, pero puede también resignificarla o puede totalmente despojarla de sus características históricas. Él en su libro propone diferentes, digamos, lentes de análisis, ¿no? A los que les llama visiones, que son la visión culturalista, sociológica, organicista y tecnológica. Y García Vázquez nos dice que si analizamos la ciudad desde una mirada culturalista, parecemos notar cierta palpitante vena nostálgica subyacente y que en ciertos sectores incluso llega a mostrar cierto desprecio por los avances de la industrialización del mundo y, por supuesto, por los nuevos valores que conlleva la sociedad industrial. Desde el principio, la visión culturalista adquirió compromiso con el pasado, del que rescataba ciertas cualidades que entendía esenciales: la comunidad, la artesanía, la agricultura, la religión, etc. Al ser traducido a coordenadas urbanas, todo ello desembocó en la mitificación de la ciudad tradicional, que fue identificada como una unidad orgánica, expresión espacial de una comunidad formada por individuos que compartían los mismos valores, costumbres e identidades. Es decir, la ciudad tradicional era, ante todo, cultura. Nos dice que esta vocación nostálgica explica su evolución histórica. Es así que la visión culturalista, pues, pierde fuerza en épocas de optimismo tecnológico y económico y resurge en momentos de crisis de los modelos progresistas, como lo puede ser, por ejemplo, pues que ocurrió en la década del 70 con la crisis del petróleo. Y esto engrana perfectamente con el contexto de Blaine y el panamericanismo. ¿Por qué? Porque nos explica, nos analiza cómo mucho tiempo después ha surgido esta reacción cultural de los efectos acumulados de esta modernización tan forzada y tan dependiente que ha tenido América Latina. Y es así como en América Latina empiezan a haber estas diferentes lecturas y análisis del panorama, ¿no? Porque también aquí surge el marxismo como, digamos, una fuerte influencia durante las décadas, sobre todo del 1960, 1970, especialmente pues en movimientos estudiantiles, proyectos reformistas, sindicatos, partidos, grupos revolucionarios, etcétera, ¿no? Que buscaban ciertamente esta mayor justicia social, esta mayor autonomía frente a la dependencia económica extranjera, porque pues como sabemos, y para contextualizar un poco, el mundo se empieza a debatir entre esta dicotomía, entre esta dualidad, se puede decir, de Estados Unidos, por una parte, con esas políticas liberales, con este capitalismo, etcétera, aunque digamos ningún país es tan apegado en sí a tal modelo económico, pero por fines didácticos voy a decir sí.
Y por otra parte, la URSS, ¿no? La Unión Soviética, con estas políticas socialistas, o bueno, orientadas hacia el socialismo, etc. Sin embargo, estos movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos de izquierda, proyectos reformistas, en muchos casos, digamos, como dijo Café Kioto, en el fondo de la selva o en un sótano de una casa, en muchos casos también terminaron polarizándose, ¿no? Y creando estos grupos guerrilleros, digamos, sembraban el terror en las personas. En pocas palabras, el terrorismo, ¿no? Y no solamente esto, sino que debido a que se crean estos grupos justamente de revolucionarios que inicialmente tenían buenas intenciones y que la justicia social para todas las personas, etcétera, 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 que también terminaron dando paso a algunos grupos terroristas, se crearon grupos de inteligencia, digamos, del Estado para contener este terrorismo, que también terminaron transformándose en terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado no se remonta, digamos, a, bueno, atentados puntuales que, terminaron muriendo civiles. She's so crazy, I love her. Sino que terminaron, digamos, en este operativo militar liderado por la CIA de Estados Unidos y llevado en conjunto con varios países de Latinoamérica, inicialmente, pues, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y posteriormente Perú, Ecuador y Brasil, ¿no? Es conocido como la Operación Cóndor o el Plan Cóndor. ¿Y esto por qué? Porque con el objetivo de eliminar todo rastro del comunismo que se estaba haciendo tan famoso en el mundo y que a Estados Unidos, por supuesto, no le parecía algo adecuado, a cualquier mínima persona que manifestara, digamos, cierto valor o ideal relacionado a la izquierda o lo que ellos consideraban de izquierda, porque incluso, como digo, terminaron siendo desaparecidos y asesinados civiles y periodistas, etc. A cualquier mínimo simpatizante de lo que ellos consideraban, pues, algo de izquierda, del marxismo, del socialismo, del comunismo, podían perseguirlo, encarcelarlo, torturarlo y asesinarlo. Y esto no solamente en su país. Podía ser perseguido en Chile, encarcelado en Uruguay, torturado en Paraguay y asesinado en Perú. Y en este contexto, pues el marxismo no solamente supuso esta corriente teórica, al menos en Latinoamérica, por supuesto no. En Latinoamérica constituyó este eje de confrontación geopolítica, a tal punto, como digo, donde cualquier mínimo indicio, ¿no? Cualquier mínimo intento de transformación estructural, por más bien intencionada que sea, por más que haya sido de un grupo de estudiantes de literatura que dijeron, creo que no está bien pagar tanto por el transporte público, era perseguido como una amenaza directa para el orden capitalista de la región. Y bueno, es decir, para aligerar un poco, amenizar esto y decir, yendo de acorde a la visión sociológica de García Vázquez, sabemos que en estos 60, 70, donde el pensamiento marxista había sido, digamos, tan fuertemente recibido en el mundo y que, bueno, tuvo un apogeo dentro de todo, esto no solamente impactó, digamos, en estos grupos estudiantiles, reformistas, etcétera, de politólogos, de literatos, de no sé qué, también impactó mucho en la arquitectura y el urbanismo. También impactó mucho en la forma de percibir la ciudad y la urbe. Porque ahora la ciudad ya no se empezó a ver, digamos, como un espacio neutral, ¿no? Sino se empezó a ver como este espacio donde se manifestaba la lucha de clases, la disputa por el territorio. Es decir, y las formas urbanas ahora, como pueden ser los barrios, las viviendas, etc., en general, la distribución del espacio respondían directamente a esta lógica del trabajo y de la producción, y por supuesto, de la acumulación del capital. En este encuadre, la ciudad fue denunciada como una superestructura, es decir, como una interpretación ideológica del mundo que tendía a justificar el orden social capitalista y ocultar la realidad que imponían por sus condiciones de producción, nos dice García Vázquez. Y aquí es donde nacen teorizaciones, por ejemplo, en la arquitectura, en el urbanismo, como las de Henri Lefebvre, como las de Manuel Castells, como las de David Harvey. Y antes, digamos, de pasar a lo siguiente, porque no voy a dejar lo del Plan Cóndor suelto como así, porque siendo latino, para mí es un delito, debería ser un delito no saber y no tener presente cada día de tu existencia lo que supuso, el nivel de violencia que supuso en el territorio americano, el latinoamericano, el Plan Cóndor. Y voy a dar un breve apartado a esta época, digamos, porque fue tanto así
que no solamente se cometieron estas detenciones arbitrarias, ¿no? Estos secuestros, desapariciones forzadas, estas violaciones y torturas y asesinatos extrajudiciales, por supuesto, pues incluso, como digo, de militantes, de activistas sociales, de periodistas, de estudiantes, sino que a la par se protegía activamente a narcotraficantes que estaban unidos con la CIA, como Pedro Aviles Pérez y Ernesto Fonseca Castillo, porque la CIA llegó a deliberadamente aliarse con narcotraficantes con el objetivo de eliminar el comunismo, porque por supuesto que no esté tan cara una vivienda es peor que ser un cartel de... Es decir, Estados Unidos iba a hacer lo que tuviera que hacer para eliminar el comunismo. Y por supuesto, no solamente para eliminar esta idea implantada de la justicia social y bla, 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 sino para ubicar, para establecer, para implementar, para incorporar, para imponer. Voy a utilizar todos los sinónimos que se me ocurran ahorita mismo. Los gobiernos militares, impuestos por la fuerza, ¿no? Como golpe de estado y lo que sea, que Estados Unidos necesitaba que estuvieran ahí, necesitaba que existieran. Digamos, por supuesto que fueron, por decir algunos ejemplos, ¿no? Como Augusto Pinochet, como Alfredo Stroessner, como Alberto Fujimori. Y como digo, yo creo que como persona de Latinoamérica es una de las cosas más importantes conocer lo que fue el Plan Cóndor, porque pues aún existe gente negacionista, lamentablemente, que le está chupando, podría decir, la bota a Estados Unidos, porque no quiero decir otra cosa, ¿no? Que le está chupando el chisito a Donald Trump. Y lamentablemente, pues por ello voy a mencionar algunas de las evidencias históricas que pude conseguir. En 1992, Paraguay, cuando el juez José Agustín Fernández descubre una comisaría de Lambaré, miles de documentos de la dictadura de Alfredo Stroessner, encontró que en estos archivos también se contenían comunicaciones de los servicios de inteligencia entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, listas de personas perseguidas, registros de detenciones, traslados y desapariciones ilegales y la coordinación explícita entre los países. A partir también de los 2000, se desclasificaron documentos de la CIA y el Departamento del Estado y se encuentran informes que mencionaban explícitamente Operación Cóndor, Operation Cóndor. Encima, mira la cólera que encima Estados Unidos había tenido como, digamos, la audacia de poner Cóndor, algo más racista que decir Operation Cóndor. Y bueno, por supuesto, también tenemos la existencia de School of Americas. Siento muy intensa hoy, ¿no? En este video, pero bueno, no me importa. La Escuela de las Américas, más conocida como la Escuela de los Asesinos, cuya existencia pues no fue un secreto en sí, no fue un secreto per se, digamos, secreto, no fue un secreto. Todo el mundo sabía que existía en Panamá. Pero lo que sí, digamos, se fue destapando progresivamente era el tipo de entrenamiento que recibían los militares en esta escuela, que posteriormente estuvieron vinculados a estas dictaduras, digamos, de derecha, que estuvieron también tan vinculadas, estas dictaduras, a las violaciones de los derechos humanos. Y pues, por si digamos, aún tienen dudas, en esta escuela militar se les enseñaba explícitamente las peores formas de tortura alguna vez pensadas por la humanidad para implementarlas en las persecuciones políticas a estos, cualquier persona, a esta persona random detenida, porque, bueno, digamos, en un momento estaba en la universidad, estaba en la facultad de literatura y dije, creo que las clases sociales no deberían existir. Si una persona manifestaba cualquier mínimo indicio de ser socialista, de tener ideas y valores socialistas, tenía toda la potestad para ser, digamos, arrestada, desaparecida, torturada, etc. Y recibir esos tipos de torturas. Es decir, los militares eran específicamente entrenados para torturar a los detenidos. Y por si les suena a alguien de su país, voy a mencionar a las personas que fueron preparadas para torturar, no voy a cansarme de decir eso, en School of Americas. Efraín Vázquez y Ramírez Poveda, Venezuela. Romero Vázquez y Luis Javier Prince Suazo, Honduras. Rafael Videla, Argentina. Hugo Banzer, Bolivia. Manuel Contreras, Chile. Efraín Ríos Montt, Guatemala. Jaime Lasprilla, Colombia. Manuel Noriega, Panamá. Roberto de August... Ay, nunca supe cómo pronunciar esto.
Abuizo, El Salvador, y Vladimiro Montesinos, Perú. Ahora sí, continuando, retomando. Ya hacia el siglo XXI, pues empezó a dar, digamos, este giro hacia la globalización, ¿no? Que es lo que conocemos ahora, que el mundo está globalizado. Y la verdad, ¿qué es la globalización? Bueno, como sabemos, este proceso de globalización, por supuesto, no surgió de la noche a la mañana, sino que fue todo este tránsito de transformaciones económicas, tecnológicas en cuanto a las comunicaciones, la informática, etc. Y transformaciones informacionales, sobre todo. Es así como estos procesos, este proceso de la globalización da lugar oficialmente a lo que Carlos García Vázquez le denomina el tardocapitalismo. Y esto, a su vez, generó una nueva lógica en el espacio urbano y en la ciudad. En síntesis, unos nuevos problemas del territorio. Desde estas transformaciones que surge lo que Manuel Castells le llama el espacio de los flujos, porque circula, pues, está en flujo, porque circula el capital, la información, el poder, y todo esto independientemente de su proximidad o lejanía física. Es decir, ya uno no puede acceder solamente donde te llegan los pies, sino que el límite es el planeta entero. El territorio ya no es solo ferrocarriles, y ya no es solo carreteras, y ya no es solo el suelo que tocas. El límite es el planeta entero. Y es acá, por ejemplo, donde las redes, ¿no?, te permiten trabajar desde cualquier sitio. Las empresas dependen cada vez más de profesionales altamente cualificados. Y es aquí también donde, justamente a partir de esta creación de los trabajos remotos, es que se empiezan a poder permitir elegir dónde vivir, ¿no? Vivir según su paisaje, vivir según su cultura. Y como resultado, según el urbanismo, se empiezan a dar estas manifestaciones de crecimiento de zonas rurales privilegiadas, le llaman. Es decir, la migración de la ciudad al campo. Por supuesto, de población clase media alta, ¿no?, adinerada. Y también que ahora el control de una ciudad se empieza a concentrar en nodos estratégicos de una ciudad. El poder, el capital, la información se empiezan a centralizar, especialmente en zonas que pueden disponer de finanzas, de servicios avanzados, de tecnología, de información, digamos, no digitalizable, es decir, privilegiada. Y de esta manera se crean ciudades, no solo, digamos, ciudades grandes, no solo en su territorio, en su extensión geográfica o en su población, ¿no?, de cantidad, sino ciudades grandes en relación de cuán funcionales les son al sistema económico mundial. Y pues en este marco de la globalización y tal, la reestructuración económica e informacional generó esta suerte de polarización. Por un lado, sectores altamente integrados al sistema globalizado, con profesionales altamente cualificados en finanzas, gestión, servicios avanzados, tecnología, concentrados en espacios bien centralizados, bien centrados, estratégicos en una ciudad. Y bueno, por si está de más decirlo, simbólica y literalmente caros. Y por otra parte, amplias capas de población a estos flujos de la ciudad que implican, por ejemplo, habitar en periferias degradadas, en enclaves de trabajo precarizados, en áreas centrales pero en declive. Y así es como Manuel Castells, estas que se hacen, explican que esta dualidad surge porque el mismo proceso que concentra el capital, la información, el poder y nodos estratégicos de la ciudad produce al mismo tiempo, es decir, al evoluciona la ciudad de manera irregular, simultáneamente genera en otras partes de la ciudad esta desindustrialización, esta precarización del trabajo, esta informalidad laboral. Y así es como la ciudad se organiza en esas dos lógicas, en estos dos mundos opuestos, tanto en percibir los ingresos como en tener acceso a servicios públicos y privados, y que pueden coexistir a la par incluso si están uno al costado del otro. Coexisten a la par, pero no se integran. Es más, la ciudad se diseña para que no se integren. En términos espaciales, bueno, esto a lo que García Vázquez le llama la ciudad dual, manifiesta esos dos contrastes extremos, ¿no? Por un lado, centros hipercualificados, financieros, etcétera, frente a barrios marginalizados. Y ya con todos estos, digamos, diferentes tipos de acercamientos que hemos tenido, de esos análisis de la ciudad y etcétera, 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 García Vázquez nos propone
algo incluso que va después de eso, a lo que llama la Disneylandización de la ciudad. Este concepto, pues como sabemos, bebe directamente de Guy Debord o Guy Debord, no sé cómo se pronuncia, y tampoco creo que lo haré jamás. Yo voy a seguir diciendo Chico Debord y su libro de la sociedad del espectáculo. Tengo un video sobre eso, por cierto, donde la vida social, nos dice él, que se organiza a partir de un conjunto de representaciones, de imágenes. Ya no se vive realmente, sino que existe este consumo simbólico, por supuesto, más que las experiencias auténticas de vivirlo. Y la ciudad ya no se produce principalmente para ser habitada, para ser vivida, sino para ser vista, para ser consumida, para ser comercializada y, por supuesto, para ser promocionada. Así que el espacio urbano pierde todo su carácter de disposición plena de sus habitantes y se dedica a la disposición plena de los turistas, por ejemplo. Porque ya lo importante aquí no es el uso, digamos, cotidiano de esta ciudad, al menos no tanto como su capacidad de generar este impacto visual, este relato y esta marca para los turistas. Viaja a Puerto Rico pagando en cuotas. Esto es lo que haría si tuviera una semana para recorrer el corazón de México. ¿Estás planeando tu viaje a Argentina? Aquí están los 10 lugares y experiencias que no puedes perder. Acompáñame a México por tan solo 4.599 quetzales. Si quieres conocer el Perú en un solo viaje, este itinerario de Perú mágico 11 días es para ti. Porque como digo, ahora, o sea, el límite de una ciudad, de lo que se puede generar de ingresos económicos con una ciudad, no es solamente donde una persona pisa, no es solamente, digamos, su población local, su población que está viviendo ahí todos los días, sino que el límite es el planeta entero. Y por fin puedo pasar al punto número 2, el desplazamiento de los pueblos locales. Ya esta idea de la ciudad como un espectáculo, digamos, es una de las bases, ¿no? Una de las fuentes, de las bases culturales de analizar la gentrificación, digamos, ahora, ¿no? Como en esta sociedad contemporánea. Pero la definición oficial y original es de Ruth Glass en 1964, quien describió como la llegada de clases medias altas a barrios londinenses, ¿no? O sea, de London, deteriorados, transformaba el entorno y desplazaba a la población trabajadora local. Siendo así, y volviendo a este video ensayo, que espero que hayan estado prestando atención, la gentrificación es un proceso en el que barrios tradicionalmente populares o, digamos, históricos son transformados mediante el ingreso de la inversión privada, sobre todo, mediante la llegada, por ejemplo, de proyectos de inmobiliarias de precios altísimos, ¿no? Para promocionar los Airbnbs, para promocionar los departamentos, para promocionar el turismo, por ejemplo. Y esto genera, pues, al igual que en su uso inicial de este vocablo, el aumento del valor de la vivienda, por ejemplo. Y por supuesto, la transformación cultural y comercial de ese territorio. Como señala Peter Moskowitz en su libro How to Kill a City, o sea, cómo matar una ciudad, nos dice que la gentrificación es un sistema que sitúa las necesidades del capital por encima de las necesidades de las personas. Y pues esto, lejos de que parezca algo ajeno a todo lo que he mencionado antes, empata directamente, tiene que ver mucho con la dependencia económica y comercial y política. Y no solamente dependencia económica o comercial y política y ya, sino la dependencia económica, comercial y política a los Estados Unidos. No solo por la inversión directa, digamos, de los Estados Unidos en países latinoamericanos, nuevamente, como en grandes proyectos inmobiliarios o centros comerciales o cadenas hoteleras, etcétera, sino también por el turismo y el consumo que se genera en torno a eso. Sabemos, naturalmente, se orienta a que los turistas o personas, digamos, de clase media alta sean consumidores, ¿no? De esto. Y esto, digamos, no es algo sutil, ¿no? Puede llegar a ser tan descarado como en el caso de Puerto Rico, donde hay incluso beneficios tributarios exclusivos para los extranjeros por si quieren quedarse a vivir en Puerto Rico. Es decir, que pueden llegar a pagar 0 de impuestos si es que invierten en tales y tales cosas. Y es así que en Puerto Rico existe la Ley 22 actualmente, como la Ley 60, que es un documento que les permite a las personas extranjeras estadounidenses que se mudan al país de Puerto Rico no paguen nada de impuestos si es que invierten, por ejemplo, en acciones de la bolsa, en criptomonedas o en bienes raíces. Y es así como más de 3.100 personas actualmente en Puerto Rico se benefician de esa ley. Y para evidenciar que, digamos, no fue un caso aislado, no fue algo puntual, existe otro ejemplo, ¿okay?, que constituye
Un paralelismo muy preciso, a mi parecer de hacer, muy pertinente, retomando a Peter Moskowitz, que pues ambos casos ilustran lo que él denominó la fase 0 de la gentrificación. Refiere al aprovechamiento de una catástrofe natural como un mecanismo de borrón y cuenta nueva. O sea, sí perdimos 3.000 viviendas, pero podemos crear una nueva ciudad en ese espacio. Una nueva ciudad mucho mejor que la anterior, obviamente para reorientar ese territorio ahora en favor de generar más capital. No obstante, y en contraste con la teoría de García Vázquez, como sabemos, no existe un borrón y cuenta nueva. Las ciudades no desaparecen. La historia de una ciudad no desaparece. Los procesos urbanos suelen ser acumulativos y persisten en múltiples capas de la historia por más que uno no pueda verlas. Y por supuesto, no solamente de su historia y ya, sino también de su población y de su cultura. Vamos al ejemplo específico. Nueva Orleans en paralelo a Puerto Rico. Moskowitz cita pues a la entonces gobernadora Caitlin Blanco diciendo: en Nueva Orleans hizo falta la tormenta de una vida para crear la oportunidad de una vida. El huracán Katrina, en este caso Nueva Orleans, fue el catalizador para desmantelar estas instituciones públicas, viviendas, etcétera, y traer la inversión privada. En este caso, Nueva Orleans en Estados Unidos, inversión privada muy privilegiada de las personas blancas. Y en Puerto Rico, el huracán María cumplió, digamos, una función bastante similar, ya que esta devastación se utilizó para justificar la privatización de los servicios públicos iniciales para impulsar un modelo económico basado en la... Uy, me caí. Y para impulsar un modelo económico basado en la atracción de individuos de alto poder adquisitivo. Obviamente bajo la premisa de recuperar la economía. Volviendo, Nueva Orleans utilizó programas de créditos también. Créditos fiscales para atraer empresas tecnológicas y estudios de cine. Moskowitz, por ello, argumenta que esas políticas buscaban atraer a los ricos para sostener la base impositiva de la ciudad. Por supuesto, dejando el bienestar de sus locales de lado. Para variar, ciudadanos de color y pobres. En Puerto Rico, como ya mencioné, tenemos a la Ley 22, o ahora Ley 60, que en paralelismo con estos, digamos, beneficios fiscales de Nueva Orleans, pues mientras que Nueva Orleans ofrecía estas exenciones a estudios de cine, etcétera, empresas tecnológicas, Puerto Rico ofrecía el 0% de impuestos sobre las ganancias del capital si eran inversionistas extranjeros. En ambos casos, digamos, el Estado, el gobierno decidió que era una buena idea, digamos, cortejar a una élite externa en lugar de fortalecer la economía local, que había sido víctima de un trauma tan horrible para la economía y la sociedad como lo puede ser una catástrofe natural. Es así que volvemos a Nueva Orleans. Tras el Katrina, la ciudad empezó pues a vender estas viviendas, digamos, que habían sido afectadas, ¿no? Estas viviendas arruinadas que no tenían, digamos, recuperación, sobre todo a promotores inmobiliarios. Y eso permitió que zonas que eran tradicionalmente negras como Bywater vieran una caída de hasta el 64% de su población que era negra, porque para variar también era su población que constituía las zonas más pobres en un periodo de una década. Así, literalmente así. Puerto Rico, de manera, digamos, idéntica, tras el María, se percibió un gran auge de compra de los edificios en el Viejo San Juan, Puerta de Tierra y en Santurce, como se ve en Aquí vive gente de Bad Bunny, bueno, de este documental. Y es decir que en ambos casos esta estrategia política fue la misma. El gobierno, digamos, preparó el terreno con leyes fiscales y utilizó un trauma tan devastador como una catástrofe natural, en este caso huracanes, para desplazar a quienes les sobraban en esa ciudad, porque su visión era crear un nuevo modelo de ciudad con personas que sí pudieran costear lo que les beneficiaba a ellos. Y al mismo tiempo voy a repetir de nuevo que empezar un documental con la frase: tenemos que movernos porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. No me parece una frase improvisada, no me parece una arenga aleatoria no, me parece una declaración política. Pero ese moverse perfectamente puede leerse como el desplazamiento social, la acción de los pueblos territorial y simbólicamente. Y es una advertencia finalmente del equilibrio de poder que hay. Porque claro, cuando quienes sostienen esta estructura, esta gran estructura, superestructura, deciden transformarla, deciden que ya no quieren que sea así, todo el orden establecido se puede tambalear. En el fondo, pues, habla de esta ciudad
¿no? Tan compleja, tan entendida como este espacio entre las tensiones del capital y de la producción. Todos estos problemas económicos se hacen visibles y donde, lejos de que las personas crean que no, puede redefinirse, puede establecerse una nueva capa donde se decida que sí se puede permanecer, que ya no se puede seguir desplazando a las poblaciones locales. Que tengo ahí una bolsa. Sí me doy cuenta. Porque de nuevo, cuando Bad Bunny habla de Hawái, Esto fue un sueño que yo tuve. no se habla solo de Hawái. Se habla de lo que pasa cuando un territorio se vuelve atractivo para el capital global, pero hostil para quienes lo están habitando. Es decir, y volviendo nuevamente a García Vázquez, podemos retomar este acercamiento de la gentrificación como un proceso de selección urbana, obviamente bajo discursos y de renovación, revitalización del espacio, de puesta en valor, yo qué sé, tantos arquitectos que dicen estas cosas y que se venden a favor del capital. Yo no digo, obviamente, ay no, está mal que quiera ganar dinero, todo el mundo tiene que fucking comer, lo entiendo, pero creo que hay un cierto nivel de criterio ético que hay que tener como profesional. Literalmente llevamos un curso de ética. Bueno, pues de que tanto le quieren decir como revitalizar y reordenar y reinventar y renovar y bla 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 al territorio, pero no se dan cuenta muchas veces que ciertas partes, ciertas capas sociales son desplazadas para permitir la entrada del capital inmobiliario, turístico, etc. Claro, la ciudad se va a volver más legible al mercado, eso por supuesto, pero se va a volver totalmente ajena para sus propios habitantes, a tal punto de que hay personas que han dejado de vivir totalmente en ese lugar en que originalmente han vivido 20, 30, 40 años y solamente regresan para trabajar para quienes ahora viven ahí, para quienes ahora pueden costearse la vida ahí. Y por supuesto este modelo, digamos, de gentrificación históricamente impulsado por los Estados Unidos, y lo digo así porque aparte del ejemplo de Nueva Orleans, tenemos el mismo ejemplo de Nueva York. También voy a citar a Moskowitz. A los pocos años de la crisis de bancarrota, las élites neoyorquinas comenzaron a promocionar una ciudad como destino para empresas y turistas de alto nivel. En 1979, un informe del Grupo de Trabajo del Fondo del Siglo XX, otra organización similar a la RPA, con estrechos vínculos con el gobierno municipal, imaginó una Nueva York postindustrial, que se convertiría en la capital del capital global, en el principal mercado y centro cultural del mundo. Al mismo tiempo, la ciudad lanzó una campaña turística pionera que incluía el famoso logo, e icónico hasta ahora, diría yo, porque todo el mundo lo logró conocer, de I Love New York. Aún en uso, bueno. Mientras tanto, a la vez atraía capital consumista de todo el país. La ciudad comenzó a desatender sistemáticamente a los sectores más desfavorecidos. Este fue el comienzo de la era moderna de la ciudad como negocio. Los pobres de Nueva York comenzaban a ser vistos como demasiado poco rentables para atenderlos, y quienes sí lo eran, turistas y ricos, se convertían en los huéspedes más codiciados de la ciudad. Por eso, yo recomiendo ver, bueno, no recomiendo ver, pero porque yo odio esta serie, pero sí, Sexo en Nueva York. ¿No? ¿Cómo es? ¿Sexy en New York? No. Se me fue. Bueno. Por supuesto, esta implementación, digamos, de estos modelos de intervención en ciudades, en este caso ciudades latinoamericanas, no ha requerido una ocupación militar directa, solamente de mecanismos económicos para el control. Bueno, mecanismos, digamos, políticos y urbanos también. Por supuesto, en favor de la economía. Todo para facilitar la entrada del capital extranjero y la reorganización del espacio urbano en función de los intereses del mercado. En el documental de Aquí de Gente se menciona un símil muy interesante que quiero resaltar de nuevo antes de terminar, que es el tercer y último punto. La economía del turismo como símil de la economía de la plantación. El símil, digamos, esta comparación, esta analogía entre la economía del turismo y la economía de la plantación se fundamenta en la estructura de dependencia que existe, donde los países receptores operan como simples lugares, digamos, de producción y están bajo el control de metrópolis externas. Y en este modelo, por supuesto, se puede percibir esta turistificación tan masiva como una nueva forma de control, nuevamente colonial, en que el capital extranjero
sigue dominando los sectores locales, solo que ahora otro tipo de sectores, ya no la agricultura ni los sembríos, pero sí la zona de transporte, sí las cadenas hoteleras, sí la vivienda, y provocando incluso que estos beneficios del capital que se generan, esas ganancias, se regresen a la economía de la metrópoli externa en vez de fortalecer la economía local. Economías de metrópolis externas, digamos, ya desarrolladas, ya fuertes económicamente de por sí. Y al igual que en estas plantaciones de azúcar, la iniciativa y el control recibían inversiones y corporaciones extranjeras, mientras que el país anfitrión, por supuesto, le proporcionaba la tierra, la mano de obra, pero solía quedar relegado a salarios muy bajos, escasa cualificación del trabajo e informalidad del trabajo y, por supuesto, precarización total de la vivienda y del trabajo. Es decir, esta nueva forma del azúcar, en este caso, ¿no? del bien que se está comerciando, ha transformado la fisonomía de las naciones al reorientar su economía a los intereses del capital extranjero, finalmente. A menudo a costa, pues, de la autosuficiencia local, del acceso de los residentes a sus propios recursos. Y es que la estructura de la plantación se ha manifestado mediante que el desarrollo turístico se va convirtiendo en esta especie de enclave aislado que no logra formar estos vínculos profundos, por ejemplo, con la agricultura local o con la ganadería local, y que termina generando que en esas mismas zonas locales se terminen consumiendo productos extranjeros, obligando a importar nuevamente los bienes que los turistas consumen. Bajo esta lógica, obviamente, la estabilidad de la región depende de los factores externos a su ciudad, como las rutas externas, aéreas, la voluntad de, digamos, élites locales, que en alianza con el capital extranjero es que benefician, por ejemplo, el sector inmobiliario, el sector financiero, y esto es lo que determina el futuro de esas comunidades. El panorama turístico maduro, al igual que el panorama de la agricultura de exportación que lo precedió, refleja los desequilibrios y dualidades inherentes al sistema de plantaciones. Por ejemplo, un pequeño grupo de élite de propietarios frente a un gran componente de mano de obra no cualificada, con escasas diferencias entre ambos. Sin embargo, dado que los requisitos ambientales del turismo difieren en muchos aspectos clave de los de la agricultura de plantación, se produce un patrón distinto de desigualdad espacial, así como las tierras más fértiles fueron apropiadas para el establecimiento de plantaciones a principios de la época colonial. Un patrón familiar persiste hoy en día, ya que los hoteles turísticos y las instalaciones recreativas controladas por extranjeros ahora buscan y ocupan las ubicaciones estéticamente más atractivas de la zona a lo largo de la costa. Esto es una cita de Richardson, que lo extraje de uno de estos artículos. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta perorata con Bad Bunny, no? Aparte de que Bad Bunny, por supuesto, hizo el documental que me inspiró a hacer este video. Es importante recordar que Estados Unidos históricamente ha intervenido en América Latina, prometiendo desarrollo, modernización, estabilidad económica, pero el resultado urbano, económico, social que hemos obtenido en muchos casos ha sido desigualdad, en muchos casos ha sido dependencia y en muchos casos han sido ciudades despojadas de toda su cultura, para ser habitadas por otros. Bad Bunny obviamente no me ha propuesto ningún plan maestro ni ninguna financiación internacional, pero sí que hablar de este problema para mí es muy importante, que es pues, lo que está haciendo, ¿no? Y es mucho más de lo que el pedófilo de Donald Trump va a hacer por Latinoamérica. Yo me guardo mis opiniones sobre lo que ha pasado con la intervención de Venezuela, porque honestamente estoy cansada de discutir y de que una persona venezolana random me salga de la alcantarilla y me diga, pero yo vivo aquí. Yo lo sé. Jamás creo que nadie ha intentado, digamos, menguar ese ápice de esperanza que les dio, pero el ángel de la democracia y de la constitución, del liberalismo, como lo es Estados Unidos, como lo es Donald Trump, ¿no? Este supuesto ángel que es un pedófilo, bueno, cobra caro. Es todo lo que voy a decir. Bueno, y su doctrina Don Road, por supuesto. Den por hecho que lo va a hacer. Bueno, pues ahora, pues, digamos, al menos Bad Bunny sin necesidad de consultar un montón de fuentes bibliográficas o lo que sea, o bueno, no sé, 10 fuentes, no, un poco más, 20 fuentes bibliográficas y consulté para hacer este video, nos evidenciaron a las personas que el territorio no es un espacio vacío, neutral, y que la ciudad, digamos, no es un commodity neutral tampoco. Y es muy importante esto, porque de lo contrario terminamos viviendo en ciudades muy bonitas, pero muy ajenas a nosotros. Es todo lo que voy a decir. Drop the mic. Si les gustó pueden suscribirse, me ayuda mucho. Y yo este año me voy a poner a subir videos. Creo que van a ser como tipo podcast, porque no me da la vida para editar.
Y pues eso. O sea, me ayudaría mucho si es que se suscriben, le dan like y lo comparten. ¡Gracias!